Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a enseñarles cómo plancho y estilizo mi peluca. Así que pasamos al video, ¿no? Bueno, y así he puesto mi cabello. Ya sabéis que tengo el pelo bastante rizado y tengo que hacer algo para que mi cabello baje el volumen, así que me hago unas trenzas para poder ponerme la peluca. La peluca que voy a estar utilizando es una peluca de la marca Crisma y es una peluca que yo ya he utilizado en otro video donde lo que hice fue rizar la peluca. A esta peluca lo que hice fue que le puse unos ganchillos, que son los ganchillos que le ponen normalmente a las extensiones de clips, esos son los clips, para que mi lace se quede pegado y no me tenga que estar poniendo ni pegamento ni otra cosa más extraña. Entonces para mí es más cómodo y lo hice así. Si quieren saber cómo lo hice, pues déjenmelo saber en los comentarios y les voy a hacer un video porque tengo otra peluca por aquí que voy a arreglar y a lo mejor les hago un video poniendo los ganchitos y arreglando toda la peluca para que veáis cómo quedó. Ya que me ponga la peluca me voy a acomodar muy bien la parte delantera y cuando ya tenga todos los clips puestos lo que voy a hacer es que voy a coger un peine pequeñito, que esto no lo recomiendo si vais a peinar la peluca, esto es solo para sacar pequeñas piezas de pelo, y lo que voy a hacer es que voy a recortar lo que son los baby hairs de la peluca. Nunca lo había hecho, pero me he dado cuenta que si le recorto los baby hairs se va a ver mucho más natural. Entonces aproveché ahora que voy a planchar la peluca para hacerme los baby hair artificial. Lo que sí les digo es que en este momento estoy recortando y corto y corto y corto, y cuando ya me peino los baby hair, que me lo arreglo, cuando me quité la venda no me gustó, que estaba muy largo, y seguí cortando hasta que me lo dejé de un largo que a mí me gustara, ¿vale? Ahí cuando me ponga la venda, más adelante vais a ver cómo yo plancho los baby hairs para que queden mucho más naturales. Pero ahora mismo lo que estoy es estilizándolos un poco. Me pongo la venda y cuando me quite la venda pues ya veréis cómo me plancho los baby hairs. Como pueden ver, la peluca está mega enredada. Esa peluca es ondulada y está un poco más lacia porque yo después que la ricé le pasé la plancha un poquito y la lavé. ¿Qué es lo que pasa? Que perdió los rizos pero está muy desflecada. Entonces, como esta peluca es sintética y de alta calidad de lo que es la fibra que se le puede poner calor, yo la voy a planchar. Yo no recomiendo que planchéis una peluca que no sea resistente al calor. Esta peluca yo me he dado cuenta con el tiempo que es muy resistente al calor. Es tan así que la plancha que yo tengo la utilizo a tope, o sea, la plancha a tope de caliente, y el pelo no se quema. Al contrario, la fibra se ablanda y queda el pelo muchísimo más natural, muchísimo más suave y se enreda mucho menos porque este pelo al ser tan largo se enreda muchísimo. Tengo un peine que es específico para pasar la plancha y como pueden ver todavía tengo algunos enredos en el pelo, por eso se queda por el medio. Pero llega un momento que cuando yo paso la plancha pues ya él pasa suave, suave. Lo que sí les tengo que decir es que cuando planchen una peluca como esta, tengan mucho cuidado porque esta peluca se calienta. Es como cuando te pasas la plancha y te quemas el pelo. Es un material que se calienta muchísimo. Después que pases la plancha con las manos, ten muchísimo cuidado y espera que se enfríe. Primero para que la forma que tú le has dado al cabello se quede como está, y esa es la forma que se quede, que no se quede rizos ni nada por el estilo. Y segundo, para que no te vayas a quemar. En realidad el pelo se enfría bastante rápido. Lo que pasa es que si tú acabandito de pasar la plancha pasas el dedo, te quemas. ¿Veis qué natural queda? Qué suave, que no se enreda. O sea, es una pasada. Cuando ustedes vean que pasan los dedos y los dedos pasan suave, como lo del anuncio del peine pasa y abanica, pues así. Cuando el pelo se quede así tan suave, ya sabéis que ya no tenéis que pasar tanto la plancha porque ya el pelo lo tenéis súper ablandado, súper suave.
Esto es lo que le comenté de los baby hairs. No me gustó mucho la forma artificial en la que quedaban y lo que hice fue que los despegué, ya estaban más ablandados, más suavecitos, y los planché mirando para abajo. Cuando yo ya terminé de plancharlo, el pelito se mezcló entre el pelo largo y quedó muchísimo más natural. Entonces pues eso es una opción para si te quieres poner los baby hair, que no sean esos baby hair que se quedan pegados a la frente, pues es una opción mucho más natural y se quedan mucho más sueltos, la verdad. Planchándolo se quedan mucho mejor, porque el mismo pelo largo hace que se mezcle con lo que es la frente y se ve muchísimo más natural. Bueno, y ahí ya vais viendo la diferencia entre el pelo que planché y el pelo que no planché. Se nota un montón, es que hasta le quita largo al cabello. Se ve muchísimo más natural la parte que está planchada que la parte que está ondulada, fea y enredada. Bueno, por ahí pues sigo planchando. Para estilizar la parte delantera, ya sabéis, tenéis que desenredar muy bien. No les he dicho antes que los cepillos que utilicé son cepillos de dientes gordos, ¿vale? Y nunca utilicé un peine de palito solamente para hacer lo que es la raya en el centro donde me quiera hacer la raya, pero lo que es peinar el cabello, nunca con peines pequeños. Ya en última utilicé el cepillo gordo para poder planchar la parte delantera porque estaba súper enredada. Eso es lo único malo que tienen las pelucas que son sintéticas, que le gusta enredarse una barbaridad, pero yo ya he descubierto que planchándola se enredan muchísimo menos, es que casi no se enredan. Después que ya está la fibra súper ablandada, es que es impresionante. Aquí estoy marcando las rayas donde yo la quiero para que se quede como yo quiero el peinado. Y luego voy a estilizar la parte delantera, que lo vais a ver a continuación. Para hacer que la raya se vea muchísimo más natural, utilicé este corrector que yo utilizo debajo de los ojos para hacerme la raya y una brochita de maquillaje. Con ese corrector, que es muy parecido al color de mi piel, lo que hice fue marcar la raya porque, como ya sabéis, les puse unos clips a la parte delantera, entonces lo que se ven son las trenzas por debajo, no se ve la raya normal, color carne, entonces tenía que marcarla.
Bueno, ahora lo que hice fue peinar muy bien el cabello de enredos y chicas y chicos, así quedé hoy. Me encantó planchar la peluca, me encantó, queda mucho más natural, queda el pelo súper largo, no podía dejar de mover la cabeza porque es que es impresionante. Es verdad que yo la utilicé rizada, sí, pero es que no tiene nada que ver porque la rizada no la podía peinar. Esta sí la puedo peinar, sí me puedo pasar las manos, sí puedo mover la cabeza con mucha más facilidad que cuando la rizé, que sí me gustó cuando la rizé, pero es que ahora me quedé súper encantada, o sea, parece otra peluca. Bueno, y espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo, lo disfruté muchísimo. Me encantó poder ponerme peluca, que hace muchísimo tiempo que no me la ponía, y la verdad es que para cambiar de look es una cosa impresionante. Bueno, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, comparte con tus redes sociales, sígueme en Instagram y por favor, si te gustó el video, pues que me regales un like. Bueno, hasta otro video y muchísimas gracias por verme. Bye, muchos besitos.